Toquemos jazz a ver si despiertan los cuates que se han dormido. Sí, efectivamente, oíste bien. La letra que cantó el gallo Giro, Luis Aguilar, mientras que hacía como que desde su piano desparramaba una pieza del compositor romántico austrohúngaro decimonónico Franz Liszt. Decía así: toquemos jazz a ver si despiertan los cuates que se han dormido. Y la canción oída en esa película mexicana de mediados del siglo XX, mientras Emanuel el Loco Valdés la baila, continúa. Y es ahora ni más ni menos que su hermano, el hermano del Loco, Germán, el Pachuco Mayor, Tintán, quien se encarga de interpretarla para escándalo, sorpresa y entripado y gozo de uno que otro. No sufras ya, carnala, Minerva. Ven, baila este jazz conmigo. No sufras más, carnala Minerva. Ven, baila este jazz conmigo. Me late el corazón con notas de violón. Como acordeón se me mueven por dentro. Y con esas dos frases, dichas y leídas, toquemos jazz a ver si despiertan los cuates que se han dormido y no sufras más, carnala Minerva. Ven, baila este jazz conmigo. Hemos dado el banderazo al primer programa de una serie sobre la historia del jazz en México. Algo que queremos que, formulando preguntas y hurgando por las respuestas, atienda a los 100 años o poquito más de este quehacer en nuestro país. Esto es, dicho de otro modo, que no es lo mismo, pero es igual, lo que haremos aquí tú y yo, nosotros pues, es un recorrido por la historia de México, vista, escuchada, tocada, bailada y contada desde el jazz acá, de este lado. Y aquí, con voz de encorbatado locutor, se ha de oír el tema que hoy, en el primer capítulo, se pretende abordar. México desde casi la génesis del jazz, cuando jazz con doble S se escribía y no con Z. Hasta los días que suenan, resuenan, y bien que finalmente ya se documentan. Díganlo si no, el libro gordito que el presentador trae acá en sus manos y otros volúmenes publicados que llenan varios estantes de un posible librero. Y ahora vamos a entrar por lo pronto a un echador mundo de hechas frases y de frases hechas. Con afán de escudriñar, se alcanzó a leer, escondido en algún rincón de algunas publicaciones de los años 20 mexicanos, lo siguiente: el jazz es un horror. Esa infame música hecha con los pies para los pies es ahora emperatriz en todas partes. Es una locura de desonido, de desafinaciones. El éxito del jazz consiste en tocar mal, lo más mal que se pueda. Eso lo dijo, nacido en 1869 y muerto en 1941, el compositor moreliano Miguel Lerdo de Tejada. En cambio, en este jazz band que alegres los mexicanos formamos, siempre estamos, estuvimos y estaremos marihuanos, aseveró el periodista José Gómez Ugarte, que escribía con el seudónimo del Abate Benigno. Era jalisciense y que, nacido en 1874, murió en 1943. Los bailes yanquis hoy de moda en todo el mundo, aún más horribles que la música, antiestéticos, deshonestos, brutales, son el cabaret colándose en el salón, la lascivia, abofeteando el idilio de mi tiempo. Lo declaró eso el diplomático y escritor Federico Gamboa, si el autor, exactamente, de la novela Santa. Oriundo de la capital, nacido en 1864 y muerto en 1939. México sufre el yugo del foxtrot y nuestra juventud, que baila y se divierte, ignora o finge ignorar que este puede ser, Dios no lo quiera, el principio de otro yugo más doloroso,
asestó el nacionalista compositor fresnillense Manuel M. Ponce. ¿Qué? Preguntarás. ¿A quién se le ocurrió? ¿A quién no le cayó el 20? Es que no hay en este florilegio algo pestilente a naftalina desde los años 20 del 20. Otras palabras un poco más adecuadas, más apropiadas, más atinadas para echar a andar esta historia de la historia. Esta historia de múltiples historias que es la historia del jazz en México. ¿Por qué no preguntar mejor y ya entrados en gastos quién era Porfirio Díaz? Y luego de un corto silencio responder que tal era el nombre de un pianista de jazz regiomontano activo también en los años 20. Aunque claro, hay más personal que sabe del Porfirio Díaz oaxaqueño que calles y calles tiene en el territorio nacional e incluso una avenida en Francia. Y luego de otro cortísimo silencio, agregar una nueva interrogante. ¿Ya sabías o hasta ahorita? Y por supuesto que hay otras frases para comenzar el programa, y por montones. Un siglo con pilón sin copetear en México han arrancado ya célebres, ya no. Toda suerte de sentencias alrededor de lo que esta forma de arte ha generado entre el río Bravo y el río Suchiate, entre el Golfo de México, el Caribe y el Océano Pacífico y anexas. Algunas de estas expresiones, ya lo escuchamos, aparecieron en periódicos. Otras están en libros de temas diversos, en ensayos, en poemarios, hasta en novelas, o incluso en películas como esa que veíamos hace un momento y que se llama, dirigida por Fernando Cortés en 1957, Locos Peligrosos. Ya hablaremos aquí de ellas, de las películas donde el jazz y los jazzistas están presentes en nuestro país. Ya miraremos algunos botones de muestra desde la pantalla grande. Por lo pronto, sábete que otras frases fueron pronunciadas en los años 20 del siglo XX o en los años 20 del siglo XXI. Unas fueron contundentes y rasposas por su negatividad. Otras, más o menos tibias, cuando no grises. Y varias, aunque la verdad no tantas, inclinaron la balanza hacia lo que podría llamarse un juicio objetivo, un análisis sobre eso que se denomina, que se ha denominado jazz en México, jazz mexicano, jazz nacional, jazz local, jazz acá, y que sin duda, por más que muchos intenten afirmarlo década tras década, nomás no pasa, no ha pasado desapercibido. Y aquí, en esta serie, que hoy empieza, desde luego, mucho menos. Sí, jazz mexicano, el cine nacional, jazz en México, oído para mirar. ¿Ya sabías o hasta ahorita? Cojamos a vuela pluma otros ejemplos de frases venidas del siglo pasado. ¿Qué tal aquello que escribió el filósofo José Vasconcelos? Yo al jazz lo prohibí, lo desterré de las escuelas. Esas palabras del pensador oaxaqueño, quien fuera el primer titular de la Secretaría de Educación Pública, pueden leerse en el tercer tomo de sus memorias, eso que se llama El Desastre. Cito: proscribir exotismos y jazzes, reemplazándolos con jota española y bailes folclóricos de México y de la Argentina, de Chile. De otra manera, continúa quien fuera candidato a la presidencia de la República, si no se mantiene el tono de la alta cultura, sucede lo que pasó en nuestro México, que la boga del folclore iniciada por nosotros como un comienzo para la creación de una personalidad artística nacional en grande, falta de empuje constructivo y de programa completo, ha caído en lo popular comercializado. Canción producida a centenares como los jazzes, los blues, los tangos y rumbas del mercado de Norteamérica. Arte de embrutecimiento, dijo José Vasconcelos. Ingestión de vulgaridad sincopada, mecanizada, revestida al balar de las becerras, según ocurre en el canto de las que divulga el cine de Hollywood.
The sun shines east, the sun shines west, but I know where. Y concluye en sus memorias el autor del Ulises criollo, creador también en 1921 del universitario lema: por mi raza hablará el espíritu. Y más adelante de la frase, donde termina el guiso y empieza a comerse la carne asada, comienza la barbarie. Escribió José Vasconcelos: lo popular como base para el salto a lo clásico había yo recomendado. Aquel movimiento ha caído en el plebeyismo que hoy comparte con los toros la atención de un público degradado. El jazz lo prohibí, lo desterré de las escuelas. O una frase más, oída ya en el siglo XXI, a 100 años de los 20 del siglo XX y en plena pandemia de COVID. Esa frase entraría ahora mismo en discordia. La pronunció para luego soltar la carcajada el gran saxofonista mexicano, el estupendo jazzista Jaco González Grau. Dijo así: los músicos de jazz somos el último escalón en la esfera idiosincrática de México. Algo así como un perro negro y callejero. Soy un perro negro y callejero, sin hogar, sin hembra y sin dinero. Perro negro y callejero, cantaba el rock and rollero Alex Lora desde los días de Three Souls in My Mind. ¿Es cierto eso que aseveró el jazzista González Grau, nuestro Jaco? Los músicos de jazz somos el último escalón en la esfera idiosincrática de México. Algo así como un perro negro y callejero. ¿Así han sido? Trataremos aquí, ya les digo, en esta serie que hoy echa a andar, de responderlo. Por lo pronto, viajemos a los estertores del siglo XIX y los albores del XX, cuando en Mexicali un bardo llamado Don Clarito repetía en verso: que cese el sangoloteo del shimmy y el fox exótico, que provocan el deseo en movimientos eróticos. Venga la dulce y sonora música nuestra, que sabe del vals elegante y suave y la danza arrulladora. Escuchemos en Ya Sabías o Hasta Ahorita, de la autoría del poblano de Aljojuca, nacido en 1861 y muerto en 1904, Aurelio Vanegas, su bonito vals El Colibrí. La interpretación correrá a cargo de los cantantes Rocío Elizarrarás y Ricardo Delgado, con el pianista Daniel Madero. Con sus alas de esmeralda y su pecho de rubí, liba miel entre los mirtos el travieso colibrí. Hay quien tuviera sus alas y su ligero volar para libar el almíbar de unos labios de coral. Aún no desplega la rosa su coro, la carmesí. ¿Y ahora qué?, preguntarás. ¿Un vals? ¿Pero qué clase de programa de jazz comienza con un vals? ¿Dónde se ha visto que se escuche el colibrí de un autor mexicano decimonónico como Aurelio Vanegas, cuando lo que uno espera, porque estamos hablando de jazz, algo más, algo no solo sincopado, mucho más prendido? ¿Por qué el siglo XIX si el jazz es clavado, asunto del XX? Nuestro jazz y del XXI. Bueno, tiene razón. Oigamos jazz hecho aquí. Permíteme presentarte al saxofón al tamaulipeco Ramiro González, a la batería desde Torreón, Coahuila, Alejandro Lozano, e importado desde Dinamarca al contrabajo Lasse Mork. Este jazz que vamos a disfrutar se llama El Colibrí y es de la autoría de Aurelio Vanegas.
Bueno, pues este proyecto surge principalmente del interés que siempre he tenido por las convergencias que existen entre el jazz y la música mexicana. Y pues por ahí leyendo el libro de Ted Gioia encontramos el dato que esta banda mexicana dirigida por el general Encarnación Payén visita Nueva Orleans en el siglo XIX a finales. Y bueno, a raíz de este dato me puse a buscar partituras de lo que se interpretó en esta ocasión. Y pues, ¿cuál fue mi sorpresa? Que encontré un vasto número de piezas y decidí adaptarlas para este formato de trío de jazz, que es un poquito ya más contemporáneo. Todas las sentencias que acabas de escuchar y de leer vienen consignadas en este libro, cada vez más gordito. Un documento que recoge la historia del jazz en nuestro país. Una historia de México vista desde el lado del jazz. Y ahí mismo se consigna. Siendo algo tan amplio, tan rico y tan poco investigado, lo menos complejo sería recurrir a las fechas como cota confortable. Aquí no hay tal. Sé que a la historia real las fechas, carne de efeméride, le tienen sin cuidado. Así que convengamos, poner una cerca no limita el campo, sino a quien quiere engañar la vista. ¿Cuándo comenzó la historia del jazz en México? ¿En verdad importa? Lo real es que empezó, continuó y continúa. Y de ello aquí daremos seguimiento. Los músicos mexicanos están en el jazz aún antes del jazz mismo. Y esto está documentado. Yo pienso que el jazz comienza con el grito de agonía de un esclavo, ¿no? Se hace una feria internacional del algodón en Nueva Orleans y llega esta famosa para los que andamos en esto, banda de caballería que manda el presidente Porfirio Díaz. Veíamos al autor Antonio Malacara introduciendo la película de Roberto Volado, Notas de una vida. Un documento visual de la historia del quehacer jazzístico en nuestro país. Pero estamos con que estamos entonces en el siglo XIX y ni siquiera estamos en México, sino en un territorio que alguna vez sí perteneció a la Nueva España y que sería gobernado por quien lo dijera, mandaría construir el castillo de Chapultepec. Pero no me distraigo para hablar del virrey Bernardo de Gálvez, muerto ya por la disentería, ya probablemente envenenado, en Tacubaya. Y brincando del año 1786 permanezco en decimonónicos terrenos. Estamos en la penúltima década del siglo XIX. Es la primavera de 1885. La humedad que se huele y que se siente viene del río Mississippi, de los pantanos, el Bayou, y de ese mare nostrum y caldo de cultivo a 160 kilómetros de distancia llamado Golfo de México, donde para allá está Cuba, más acá los puertos de Tampico y Veracruz, y en aquella cornisa yucateca una península. Este kiosco morisco, se desarma, porque es un kiosco que estuvo hecho desde un principio para viajar. En 1884-85 lo encontramos en Luisiana, en Nueva Orleans, parte de la exposición internacional del pabellón mexicano, para que ahí actuara, por ejemplo,
la banda del regimiento militar dirigida por Encarnación Payén. Ahí estuvo un par de años con gran éxito tocando una buena cantidad de música al estilo mexicano, y ahí sedujo a mucho público, entre otros a los que iban a ser los futuros hacedores del jazz en la historia. Distintos instrumentistas que se fijaban en lo que los músicos mexicanos estaban tocando y haciendo. Y hoy está en Santa María. Estuvo en la Alameda Central, estuvo en Nueva Orleans. Este kiosco tiene historias que contar. ¿Ya sabías o hasta ahorita? Dentro del kiosco, palabra esta de origen turco traducible como pabellón, diseñado por un ingeniero mexicano apellidado Ibarrola. Lo que suena, lo que sigue sonando es una banda, un grupo que fuera fundado en la michoacana capital Morelia y que dirigía Encarnación Payén. ¿Encarnación Payén? ¿Quién es Encarnación Payén? Recurramos a un libro, el libro del historiador michoacano Héctor Peña, La ruta del jazz, itinerario del jazz en Michoacán durante el siglo XX. Esto es algo que formó parte de su tesis de licenciatura. Recurramos a él para averiguar quién era ese Encarnación Payén, nacido en la Ciudad de México el 25 de marzo de 1843, el año en que el jalapeño 6 veces presidente Antonio López de Santana reaparecía en la silla. Leo a Peña. Payén, a los 9 años, ingresó al convento de San Francisco, donde inició sus estudios de música y canto llano. Aprendió a tocar el trombón. Llegó Payén a Morelia en 1876. Tras su arribo, además de dirigir la banda del 8º Regimiento, dirigió también a la banda del Batallón Morelos de la Escuela Industrial Militar Porfirio Díaz. De igual manera, formó parte importante de la creación de la Escuela de Artes y Oficios de Morelia, de la cual sería su primer director. Y encontramos Encarnación Payén en Nueva Orleans, esa húmeda primavera de 1885 en la Luisiana. Está sonando la banda por él dirigida. Lo que inunda todo con sonido es una orquesta que dejará su impronta más allá de los coyunturales y seducidos escuchas de los jóvenes músicos locales que, tomando algunas lecciones de su, sobre todo, soplado instrumento con los maestros visitantes, pasado el tiempo iban a tocar eso que se escribiría jazz primero con 2 S y luego jazz, como lo conocemos, con 2 Z.
los integrantes de esta banda van uniformados porque se trata de una agrupación militar enviada a Luisiana desde el sureño país vecino. Ese al que hace menos de 4 décadas le arrebataron de California a Wyoming, de Nevada a Colorado, más de la mitad del territorio. Ahí oyen encantados los estadounidenses a los mexicanos filarmónicos, interpretando un rigodón, una habanera, una zamacueca, un pasodoble, un vals. Obras de Massenet o de Beethoven, pero también de Ricardo Castro, de Aniceto Ortega, de Felipe Villanueva o de Ernesto Elordi. Hay quien afirma que de Juventino Rosas los acordes del vals sobre las olas, ahí, aquí, en el kiosco, fueron tocados. Pero hay también quien responde, basándose en fuentes que ubican la génesis de este vals en 1885 y hasta en 1888, que no se podía interpretar aún, lo que estrenado no se hubo, sino hasta varios años después. Distinguidas señoras, excelentísimos miembros del cuerpo diplomático, muchos de ustedes conocen a doña Calixta Gutiérrez de Alfaro, protectora de artistas. Pues bien, he recibido una carta de ella en que me dice que el vals sobre las olas, que todos hemos cantado alguna vez, está triunfando en Europa, pero que se ignora que ese vals es de un mexicano. Aprovechando esta velada de Año Nuevo, he querido que ante los representantes de todo el mundo escuchemos este vals dirigido por su autor, Juventino Rosas. Quiero apuntar ahora y aquí algo sobre la vida del compositor guanajuatense de origen otomí y turbulenta como corta existencia, de 1868 a 1894, esto es, 26 años. A él lo personificó en la película dirigida por Ismael Rodríguez, Pedro Infante. Quiero subrayar, digo, algo que tiene que ver con el regateo y con el crédito y el descrédito del no reconocimiento. Compositor de este vals, de esos valses, Juventino Rosas, ay, por favor. Esa magna obra debe de ser de algún rubio maestro vienés y no de un violinista, trombonista, indígena, borracho y desertor del ejército que nos quiere ver la cara. Expresiones así brotaron de sus contemporáneos tanto nacionales como foráneos. Rosas, mexicano, notoria epidérmicamente mexicano, no podía, aseveraron, ser realmente el autor de tal hilván de maravillas, valses, chotices, danzas, mazurcas, marchas y polcas. Esas clasistas, racistas reacciones de descreimiento, de desdén, de desprecio, no eran nuevas en la todavía muy joven República Mexicana. Esas reacciones sucedieron medio siglo después de que en 1838 don Joaquín Beristain y don Agustín Caballero abrieran una academia de música que 28 años más tarde, por el nacimiento de la Sociedad Filarmónica Mexicana, en su tercer intento, devendría conservatorio. Con, decían los estamentos, el ánimo de formar y de contar con mexicanos que puedan, si no competir con los extranjeros, sí, cuando menos, tratar de proporcionar elementos que sean nuestros.
Habían transcurrido 12 años de que en el certamen literario de 1854, para conseguir la letra del himno nacional, se anunciara como vencedor al potosino Francisco González Bocanegra. El autor de la música ganadora sería un compositor catalán de apellido Nuno, que Antonio López de Santana conocería en uno de sus exilios y que invitaría a México en uno de sus periodos presidenciales. Estamos ya en julio de 1866. 5 meses antes, en el Teatro Imperial, Melesio Morales, mexicano y compositor, había estrenado con libreto italiano y tema medieval su ópera Hildegonda, gracias al apoyo económico, entre otros, del gobierno de Maximiliano. Al año siguiente, a las 7 de la mañana del 19 de junio de 1867, en el Cerro de las Campanas queretano moriría fusilado y austriaco, como el vals, que seguro que bien bailaba, un efímero emperador de México, el segundo en ser fusilado. Melesio Morales presentaría Hildegonda en Florencia en 1869. Ahí va Melesio Morales, decían mucho tiempo después los paseadores por las arboladas calles de San Pedro de los Pinos. Él sí que es un compositor hecho y derecho. Él triunfó en Europa. Melesio Morales fue y triunfó con un tema medieval en italiano, tocando en Europa, y cuando regresó entonces ya dijeron, ese es un compositor, ese es Melesio Morales. Mientras que Juventino Rosas no les funcionaba, incluso por el racismo, incluso por el clasismo, porque era desertor del ejército, era borracho, etcétera, etcétera. Sin embargo, con Revuelta sucede lo contrario, porque hasta la fecha, Revuelta sigue siendo el músico más importante de México en el extranjero. En muchos conciertos que se tocan en el mundo, como Vanguardia, como todo, siempre hay una pieza a veces de Revueltas, que contrario a la discriminación o al menosprecio que en algún momento le dio Chávez, ¿no? Como digo que se sienta, aunque Chávez era también talentoso y todo, pero no llegaba a la genialidad de Revueltas. Vuelvo a Payén y a sus dirigidos al relente de la Luisiana del 85, filtrando en su quehacer elementos nuestros, esa expresión que luego se tornaría aires nacionales y que formaría parte de lo que don Clarito, mentado hace rato ya, encajaría en la frase dulce y sonora música nuestra. ¿Quiénes son? Inquieren en inglés y hasta en francés los curiosos, estos filarmónicos que tan amplio repertorio tienen. Y alguien responde, es la banda de música del 8º Regimiento de Caballería, es la Mexican Band. Sobre esa banda, sobre el grupo dirigido por Payén, escribiría John Storm Roberts en su libro de 1982, conseguible en México y traducido al castellano, El toque latino, el impacto de la música de América Latina en Estados Unidos. En 1884-1885, escribe John Storm Roberts, Nueva Orleans fue sede de la Exposición Mundial Industrial y del Algodón. Muchos participaron, pero ninguno de manera tan generosa como México, cuya exhibición rivalizaba con la misma estadounidense. Como parte de su participación, el gobierno mexicano envió a la banda del 8º Regimiento de Caballería. Esta banda se calcula tenía entre 60 y 90 integrantes. Fue el éxito del evento. Tocó en la inauguración y en todos los actos de importancia. Llegó a merecer las siguientes palabras de la revista Century. Ha dado vida, escribieron, a todos los aspectos de la exposición con una cortesía constante y excelente disposición, interpretando Dixie o a Mozart y cantando tonadas de amor y de patriotismo de su país. Los reportajes de periódicos de la época nos ofrecen el nombre de algunos números interpretados. Incluían valses, chotices, bailes, que eran, como ya se ha expuesto, mexicanizaciones de la habanera. En el año de sus presentaciones, las editoriales locales ya habían publicado música impresa de muchos de los números más populares. Si consideramos que los números interpretados por la Mexican Band vendieron miles de partituras, resulta obvio que la música cubana, habiendo pasado por México, concluye John Storm Roberts, formara parte significativa en la vida musical de Nueva Orleans en el período temprano del jazz. Los grupos negros, sobre todo de la Gran Manzana de Nueva York y de los guetos negros de otros lugares, sobre todo las Luisianas, empiezan a notar que las bandas mexicanas tienen un sonido muy especial, un sonido muy característico. Y a partir de ese momento, la gente negra, la gente mulata que está tocando ragtime,
ya tiene una influencia total del sonido de las bandas mexicanas. Atendamos ahora las palabras del historiador contemporáneo Luis de Pablo Jámeken. Durante las primeras décadas de vida independiente, la conciencia de sí de la nación mexicana se fundaba no en la diferencia, escribe Jámeken, sino en el parecido con el otro. Esto generaba necesariamente una profunda crisis de identidad y hacía enormemente problemático el proceso de construir una comunidad imaginaria. Los mexicanos podían sentirse orgullosos de serlo en la medida en que se comportaran, pensaran, vistieran y se alimentaran como lo hacían los europeos, esa especie de super-yo. El estudioso mexicano Luis de Pablo Jámeken escribe en una investigación sobre la ópera, la política y la sociedad en el México del siglo XIX. Pregunto, ¿es posible trasladar sus palabras al campo del jazz, al jazz en México, a la historia del jazz en México? ¿Se reflejan esos acertos en la historia de esta expresión cultural, de esta música, de esta forma de concebir la vida que nos ocupa? ¿Hacia dónde volvernos para hallar la inspiración? ¿A la bota itálica? ¿A Francia? ¿A la madre patria? ¿A Alemania? ¿A la América Latina de compartidos males y diferidos como diferentes remedios? ¿A la frontera norte ahora cercana y visible como una cicatriz? ¿O hacia el interior de lo que quedaba ahí con toda su diversidad por conocer desde una a otra península? De los ríos Bravo al Suchiate. Las regiones, lo regional. ¿En qué idioma vamos a entendernos para discutir sobre la cultura? ¿En latín, en francés, en castellano, en inglés, en náhuatl, zapoteco, otomí, en pame, rarámuri o en maya? ¿En qué términos tan cosmopolitas como rancheros? ¿Cuáles son los parámetros y cuáles las formas y los acentos cantaditos para ir forjando patria? Quedémonos reflexionando en ello. Hasta la próxima. Hasta la siguiente emisión de ¿Ya sabías? O hasta ahorita. Continuaremos platicando sobre el jazz acá. Mientras tanto, sí, escuchemos de Juventino Rosas desde Guanajuato a Jalapa, desde México al mundo, desde el vals al jazz, del 19 al 21, del porfiriato a los tiempos que corren, que aún corren, esto, sobre las olas.